El luthier construye o repara instrumentos musicales de distintos tipos. Cuerdas, vientos y percusión son diferentes ramas dentro de la lutería. Cada instrumento construido por un luthier es único e irrepetible. Este arte que supone su trabajo requiere de muchos conocimientos y técnicas, pero por sobre todo implica una gran pasión por la música. ¿Cómo se conjuga ese amor por la música y el instrumento que la produce? ¿Cómo se aprende este oficio y cómo vive de él un artista artesano? Jorge Espinosa ejerce el oficio de la lutería desde hace años. Fue músico y luthier, hasta que un día ganó su pasión por fabricar instrumentos y abandonó los escenarios. Vive en Cosquín y frecuentemente recibe la visita de su hijo Juan, que está dando sus primeros pasos en el oficio. Buen día. Hola. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo soy Jorge. ¿Cómo andás? ¿Qué andas haciendo? Muy bien. Y acá cortando un poco de leña. ¿Sí? Sí. ¿Cómo los trata la vida de luthier juntos? Bien, bien. Por ahora. ¿Sí? Por ahora bien, sí. Che, ¿a dónde estaban por llevar esto? Esta la llevamos allá atrás. Bueno. ¿En qué están laburando? Y acá estamos doblando madera para un 4. Este es un 4 venezolano, ¿eh? Ajá. Doblamos la madera. Che, Jorge, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Que cualquier instrumento de... Sí, cada uno tiene sus cosas lindas. En los charangos yo le puedo poner más arte, más... Esto es un instrumento como más clásico, es como hacer una guitarra. Claro. En cambio los charangos podés buscarle formas distintas, que ver con la talla, Más creativo, digamos. ¿Y a vos, Juan? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ahora termino solo los charangos, pero me encantaría saber hacer bien los 4 y todo. Una vez que manejas el doblado de madera y sabes hacer un 4, por ejemplo, puedes hacer una guitarra porque es exactamente lo mismo. Es más pequeño, pero... ¿Y te resulta difícil aprender de este tipo de técnica? Es como todo, práctica, ensayo-error y a darle, es así. Pero justamente estoy aprendiendo esto para poder después hacer guitarras o bajo acústico, lo que sea. ¿El proceso en el charango es un poco más sencillo, Jorge? Y en el charango tenés menos cantidad de piezas. Aquí tenés muchas piezas distintas encoladas y mucha espera entre las etapas del proceso. Claro. En un charango es más sencillo en este tipo de charangos porque partimos de una pieza de madera, le damos la forma, la recortamos, lleva mano de obra, pero digamos ya tenemos la pieza entera. Claro. En estos tenés varios pasos para llegar al instrumento y aquí hay menos. ¿Y disfrutan laburar juntos? Sí, igual ahora con la distancia, yo estoy en Buenos Aires, en el taller que él tenía antes en Buenos Aires, y él está acá. Antes estábamos mucho más juntos, bueno, yo aprendí ahí en el taller de San Telmo, ahora el que se vino acá, siempre intento de venir, le traigo madera, le traigo material, le traigo cosas, él me lleva cosas para allá, y sí, es muy lindo laburar juntos. Sí, es hermoso, la verdad. Jorge, contame cómo empezaste con el oficio de luthier. Bueno, empecé a raíz de tocar antes. Antes yo tocaba el charango, tenía un grupo que se llamaba Ollantay, donde el Colla Mercado era nuestro maestro de charango. Bueno, a partir de ahí fui aprendiendo cada vez más y llegó un momento donde el instrumento tenía como ciertas limitaciones, porque era un charango prestado, una prima mía tenía un charango de Quirquincho, y a mí el sonido que me gustaba particularmente era el sonido que yo escuchaba de Jaime Torres. Bueno, entonces empecé a
a hincharlo a Jaime Torres. Fui a recitales, después empecé a ir a la casa y después iba todos los sábados a hincharle. Y bueno, el maestro me mostraba sus charangos que se los hacía, le había hecho su tío que se llamaba Mauro Núñez, y esos eran los charangos que yo quería. Y yo siempre digo y pienso que él fue como mi maestro, a pesar de no haber conocido a Mauro, porque cuando yo llegué a su taller, hacía unos meses que había muerto. Pero en el taller de él vi, bueno, sus trabajos y cosas que habían quedado sin terminar de él. Y bueno, siempre fue para mí como una inspiración. A partir del hecho de tocar, y que yo dije, voy a probarme, voy a hacer uno para mí. Hice uno. No salió muy bueno, más o menos. Pero bueno, fue mi primer charango. Yo sabía que las tapas de los instrumentos, las tapas armónicas, como que sería esta parte del instrumento, tenía que ser de ciertas maderas, que no se puede hacer de cualquier madera para que suene, para que tenga volumen y sonoridad. Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar. ¿Qué edad tenías ahí? 23, 24, la edad de Juan. A raíz de que empecé a tocar y que, bueno, subíamos a un escenario, la gente nos veía, empezaron a decirme, che, qué lindo charango, y ¿dónde lo compraste? No, lo hago yo. Y bueno, una cadena. Como que cada luthier tiene su sonoridad y cada instrumento no es igual al otro, por suerte. ¿Y extrañas tocar? ¿Sabes que no? No, porque fue como mucho más importante para mí en esta parte de mi vida, digamos. Hacer instrumentos fue mucho más apasionante que poder tocar. ¿Qué encontraste en la lutería? Primero la satisfacción de hacerte tu instrumento, que es maravilloso. Y después en hacer instrumentos para otros siempre es como un desafío. Aparte del trabajo, de alguna manera, de carpintería que tiene un instrumento, está el sonido. Yo te estoy hablando y estoy escuchando que esto está sonando. Suena. Eso es apasionante. Lo que vibra, lo que vive. ¿Qué recuerdos tenés de cuando vos empezaste con la lutería, con la música? Yo con la música empecé desde siempre. Yo siempre estuve rodeado de instrumentos, de música. Y con la lutería empecé a los 18 más o menos, cuando terminé la secundaria. El primer día de laburo, que le dije, bueno, yo quiero laburar con vos, me dijo, bueno, agarrá la escoba y ponete a barrer. Fui evolucionando muy de a poco, haciendo pequeños arreglos, después algunas cositas de los charangos, hasta que, bueno, ya van 5 o 6 años que estoy laburando con él, y recién este año es el primero que termino un instrumento entero. ¿Qué sentiste cuando hiciste el primero? Y una mezcla rara, porque hasta que no le puse las cuerdas y lo escuché sonar, titubeaba, estaba como, no sabía. Pero es hermoso, la verdad. ¿Cómo es tu viejo laburando? No sé, es su vida, yo siempre lo noté eso, es una pasión laburar de lutería, porque en un momento tuvo que laburar de carpintero, y yo ahí no lo veía muy feliz, que digamos, no le estaba yendo bien con la lutería, estamos hablando de menemismo, todos compraban guitarras, cosas afuera, no se le daba bolilla a las cosas de acá. Y ahí noté la diferencia cuando pudo volver a laburar de los instrumentos, cómo es él con el trabajo. Es una pasión, se le nota, eso es lindo, es contagioso. Eso es lo que me contagió, lo que siempre me gustó mucho de ver. ¿Cuál es el origen del término luthier? ¿Qué oficios en la antigüedad están vinculados al nacimiento de la lutería? ¿En qué instancias históricas se consolida este arte como un oficio?
El término luthier proviene de la palabra francesa lut, y esta a su vez del árabe alud, que significa madera, y laúd, que es un instrumento de cuerda de origen árabe. En un sentido estricto, el luthier es un artesano que se dedica a realizar solo instrumentos de cuerda. Sin embargo, el término suele utilizarse para cualquier artífice de dispositivos sonoros. En un principio, los luthiers están vinculados a oficios relacionados con el trabajo de la madera, como la carpintería y la ebanistería. En el Renacimiento, el oficio de luthier adquiere mayor reconocimiento. Hasta entonces, es común que los músicos construyan sus propios instrumentos, como es el caso de muchos juglares. Por otra parte, la música instrumental no se independiza de la vocal hasta el Renacimiento, momento en que la creciente dificultad técnica motiva la presencia de instrumentos más perfeccionados. Esta especialización genera la necesidad de una técnica constructiva cada vez más precisa y delicada. Los siglos XVII y XVIII son los momentos de esplendor en el arte de la lutería. Florecen grandes escuelas de constructores de instrumentos en toda Europa. El apogeo se da en los talleres italianos de la ciudad de Cremona. Allí, la dinastía de luthiers Amati, Guarnieri y Stradivarius alcanza reconocimiento mundial y perpetúan el oficio hasta nuestros días. ¿Cómo es tu rutina? Suelo levantarme temprano en la mañana porque la mañana para trabajar a mí me gusta mucho más que la tarde. Tomo mate y en casa y después me vengo para el taller con el matecito también y empiezo. Cuando hay cosas importantes trabajo mucho más, pero siempre trabajar en casa es como más complicado que trabajar fuera de casa. Jorge, ¿cómo te llevas con el hecho de vender tus instrumentos? ¿Cuesta al principio cuando haces los primeros? Al principio sí. Desprenderse. Sí, sí. Bueno, y al principio y al final también. ¿Ah, sí? Digamos, hay instrumentos que uno los puede vender porque no te encariñas, no sé por qué motivo, y otros que te los querés quedar. ¿Sí? Sí, sobre todo al principio, ¿no? Al principio es como que es un hijo. ¿Te acordás del primer charango que vendiste o el primer instrumento que vendiste? Uno de los primeros fue a Leda Valladares, recopiladora sobre todo de bagualas y vidalas, de muchos viajes que hizo por el norte argentino. ¿Y se te costó eso, desprenderse? No, porque era para ella. Ajá. Y bueno, era un orgullo. Fue la primera persona del ambiente, digamos, que me encargaba un charango. Claro. Tiene mucho que ver, ¿no? A quién pide, quién es el cliente, ¿no? Sí, sí, tiene mucho que ver y hay muchas exigencias de parte del luthier también. ¿Sí? Según quien sea, a uno le da un poco de miedo hacerlo. Que si es un tipo muy grosso, hay que ponerle todas las pilas y todas las fichas. Y a veces no sale. Ajá. A veces sale mejor uno que haces así porque hacer... Sin tanta presión. Entonces, lo que yo a veces hago... Yo tengo un cliente que se llama Jorge Milchberg. Él vive en Francia, toca excelente el charango de una manera muy, muy particular, es él. Y es súper exigente. Y cada vez que me encargo un charango, yo tomé la precaución de hacerle dos. Él me pide uno y yo hago dos, para que él elija. ¿Qué otros artistas te han encargado? Bueno, qué sé yo, Pedro Aznar. Hace poquito le hice uno a Daddy Brieva, Peteco Carabajal. ¿Y se establece un vínculo, luthier músico? En general el músico cuando se encariña con el instrumento y con vos, de alguna manera, y sabe que está seguro, que
digamos, a ver, pasa algo y yo me responsabilizo, hago otro, lo reparo, lo arreglo. Y es como de por vida, digamos. Te pasa algo y me lo traen, che, flaco, mira que acá, listo, tomá. ¿Se aprende el oficio de luthier? Sí, se aprende, pero después es una cuestión muy personal, donde vos podés aprender las técnicas, yo te las puedo enseñar, pero después tenés que arruinar mucha madera para... o no tanta, depende de las habilidades de cada uno también, ¿no? ¿Cómo te llevas con la docencia? Me gusta, sí, sobre todo me gusta aquí en Cosquín pudimos lograr con 2 compañeros más